Bien, ¿y tú? Bien, también ya listos para empezar entonces con esta emisión informativa en la que tendremos más adelante la presencia de Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Con él haremos la evaluación de lo que ha sido este año, sobre todo en la diplomacia comercial, como se denomina, estos acuerdos, estas reuniones con otros países. ¿Qué va a pasar al inicio del 2023 con la extensión de la visa Schengen? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Qué está pasando también con la situación migratoria de ecuatorianos? Todo eso lo analizaremos en breve. Y vamos a hacer una evaluación de la política en este difícil 2022 para el gobierno de Guillermo Lasso con José Hernández, el director del portal Cuatro Pelagatos. Va a estar con nosotros más adelante y esos son nuestros invitados del día de hoy. Empecemos de inmediato con el desarrollo de la información. Uno de los temas polémicos con los que cierra este año es el Consejo Directivo del IES y su conformación. La vocalía de los afiliados en el Consejo Directivo está en disputa por parte de sectores que representan a los trabajadores. Sí, la central única pelea por posesionar a Richard Gómez, aun cuando esta designación estaría invalidada por la ley. Veamos. Tal parece que el duelo entre los sectores supuestamente representantes de los trabajadores tomará una semana más de tiempo y mientras tanto el Consejo Directivo del IES no termina de conformarse. Desde la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, CUT, que respalda a Richard Gómez, aseguran que al impedir que Gómez se posesione, se está incumpliendo con una decisión judicial generada en Quevedo. Hoy se convocaron a los exteriores del edificio Zarzuela del IES para reclamar por la decisión del juez de Quevedo, quien aceptó una acción de protección y ordenó la calificación y posterior posesión de Richard Gómez en el Consejo Directivo del IES. Venimos el día de hoy al Seguro Social a decirle a las autoridades que queremos sentarnos a trabajar, que queremos transformar el IES. Y aquí estamos para realizar por primera vez una vocalía colectiva que nos permita que las decisiones de los asegurados sean en función de un consenso de las más amplias organizaciones nacionales que nos representan. Pero esto no sería posible según la abogada experta en temas de seguridad social Patricia Borja. Sostiene que con una acción de protección no se puede desestimar disposiciones legales y reglamentarias. Realmente es gravísimo que se disponga al Consejo Directivo del IES que actúe en contra de la normativa y que proceda a realizar una actuación que no es de su competencia. Lo cierto es que en este juego de acciones de protección, una central de trabajadores distinta a la CUT interpuso una en el Cantón Mejía. Esta deberá ser resuelta en audiencia el próximo 4 de enero. Hasta tanto, debe continuar el doctor Clavijo y la economista María de los Ángeles Rodríguez, pero a la par hay que estar al pendiente. Le podría mencionar del proceso que tiene que llevar a cabo el Consejo Nacional Electoral. Tendrían que participar, si así lo consideran, en el nuevo proceso. Al final, el Consejo Directivo del IES permanecerá integrado con el vocal de los trabajadores Luis Clavijo en funciones prorrogadas. Todo mientras las centrales sindicales pugnan por esta vocalía que parece un importante botín político y no una representación de los afiliados. Y presta atención, el Servicio de Rentas Internas ajustó la tabla del pago del impuesto a la renta que estará en vigencia a partir de enero del próximo año, del 2023. Y tomen nota, las personas naturales que ganen sobre los $11,722 al año, o sea, $977 mensuales, pagarán impuesto a la renta por debajo de ese valor. Los contribuyentes estarán exentos del tributo. Así es, mientras que el director del SRI, Francisco Briones, ha manifestado que el gobierno recaudará más impuestos con un aumento al control a la evasión. El Servicio de Rentas Internas pondrá especial énfasis en el control a personas naturales a través del llamado Plan de Control Rápido o PCR tributario. El Encuentro por la Seguridad de Ecuador y Colombia acordaron acciones coordinadas en la frontera. Los jefes militares de ambos países se reunieron en el grupo de caballería José Cabal en Ipiales, Colombia, con el objetivo de frenar las acciones del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Sí, esta cita se agendó para iniciar, como tú lo has dicho, ese diálogo binacional y poder plantear soluciones a los problemas de seguridad que enfrentan ambos países, sobre todo en la zona de frontera. Se delinearon los parámetros del nuevo plan de protección de fronteras.
La elaboración de este documento es un acuerdo de los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro, que fue delegado a las fuerzas militares de cada país. Es este motivo de la reunión que hemos tenido para delinear estrategias que permitan enfrentar, y estamos trabajando en estos planes que nos permitirán neutralizar estas amenazas y encaminados a buscar una solución. De unir esos esfuerzos militares contra las diferentes amenazas transnacionales que delinquen en nuestras fronteras, las cuales le están haciendo daño a la población civil. Vamos a hacer ingentes esfuerzos por mantener unos exhaustivos controles a lo largo de estos 586 kilómetros de frontera. Pero la custodia de las fronteras a través de operaciones combinadas no es nueva en el límite internacional entre Ecuador y Colombia. Así es, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional forman parte del llamado Plan Espejo. Veamos. A partir de marzo del 2020 se puso en marcha el Plan Espejo entre las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador y Colombia, a fin de contrarrestar la delincuencia a través de un trabajo articulado en los dos lados de la frontera, que permite cubrir los pasos informales que conectan a los dos países. Gracias al accionar de todo nuestro personal, a las acciones coordinadas con las autoridades también, con fuerzas militares de Colombia, y se han obtenido esos muy buenos resultados. Esta comunicación entre ambos ejércitos nos permite hacer muchas coordinaciones cuando tenemos informaciones sobre algunos puntos de la frontera. Los controles se realizan a través de patrullajes móviles y sobrevuelos que permiten cubrir una mayor extensión de la frontera, con buenos resultados sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Aquí en la provincia, más de 350 personas aprehendidas por el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, casi 9 toneladas de droga. Cantidad que se suma a las 195 toneladas aprehendidas a escala nacional, logrando desarticular casi 200 grupos delictivos dedicados al micro y narcotráfico en el país, gracias al intercambio constante de información entre las unidades de inteligencia de los dos países. Claro que sí, las coordinaciones, la articulación, la comunicación permanente entre el Grupo Cabal, el Batallón de Infantería, la Brigada 31 Andes con la Brigada 23 del Ejército de Colombia es lo que ha permitido obtener excelentes resultados. Solo en los 37 pasos informales que conectan al Cantón Tulcán con el departamento de Nariño, se han logrado inhabilitar puentes clandestinos que facilitan una serie de hechos delictivos que van desde el contrabando hasta el tráfico de armas, municiones y explosivos. Hay fluidez de información de los dos ejércitos, lo cual sí nos beneficia en enriquecer este tipo de información e investigación. Los operativos conjuntos a través del Plan Espejo tuvieron mayor incidencia durante la pandemia para controlar los pasos clandestinos que proliferaron y dejaron varias víctimas fatales. Jueces en la mira, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, solicitó que se realice una investigación al patrimonio de 5 jueces involucrados en polémicos fallos. Sí, él dice que ha pedido a la UAFE y al Servicio de Rentas Internas la investigación patrimonial de los jueces Vicente Oña, Simón García, Emerson Curipayo, a quienes suma también el nombre del juez John Rodríguez y del ex juez Bani Molina, para que también se investiguen sus patrimonios, y esto por resoluciones judiciales, incluso en casos de corrupción emblemáticos que le han llamado la atención. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, respalda el pedido y dice que pronto recibirá un informe de Contraloría sobre el patrimonio de jueces y fiscales. Entre el 2020 y 2022 se han ingresado 560 solicitudes de declaraciones previas para sancionar a magistrados denunciados por sus actuaciones. 176 de ellas están sin resolver. La UAFE tiene la obligación de verificar y controlar operaciones financieras inusuales por parte de servidores. Por cualquier medio, la UAFE, si llega a la noticia de que hay alguna operación inusual, tiene que actuar, hacer los controles y, si existe un riesgo, pasar a la Fiscalía General del Estado. El Contralor General del Estado, el señor Contralor, ha iniciado ya esa auditoría. De lo que escuché hace unas pocas semanas, está a punto de dar los resultados de ese examen especial
y el país conocerá las novedades que pueda salir de la Contraloría. Pasará ese examen de haber novedades a la Fiscalía General del Estado para un presunto delito de enriquecimiento injustificado probablemente, y en la parte administrativa disciplinaria nosotros actuaremos en consecuencia. 22, vamos a hacer la primera pausa y regresamos enseguida. Ya volvemos. Estamos de regreso con más información. Les contamos que el día de ayer, 3 barcazas termoeléctricas chocaron contra el puente Santay en Durán. Por este motivo, el sistema de transporte de la aerovía tuvo que ser suspendido por disposición de la Armada Nacional. No pasa. La alerta ingresó al ECU 911 pasadas las 21 horas de este martes. Fueron los moradores de la ciudadela Bel Gilbert del cantón Durán quienes reportaron el suceso. 3 barcazas se encontraban a la deriva y una de ellas impactó contra el puente basculante que lleva a la isla Santay. Con sus celulares grabaron el momento en que la embarcación chocó con la estructura. Se trata de una barcaza termoeléctrica, según precisó el ECU 911 en un comunicado, que le pertenece a una empresa privada. Así lo confirmó el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas. Efectivamente, son 2 embarcaciones, entiendo que pertenecían a Termoguayas. Ya no prestan servicio alguno, como ustedes conocen, anteriormente prestaban servicio a Guayaquil y entiendo que han estado paradas y de repente con la marea han puesto a la deriva. De acuerdo con Carlos Montúfar, jefe del Cuerpo de Bomberos de Durán, las embarcaciones venían del sur de Guayaquil. Se aflojaron y posterior comenzaron a avanzar. Nosotros nos percatamos por medio de nuestras embarcaciones fluviales, dimos aviso a la Marina Mercante. La Armada del Ecuador y otros organismos de respuesta se activaron inmediatamente después de recibida la alerta. De hecho, ya para las 5:30 de la mañana de este miércoles, un nuevo reporte señalaba que 2 remolcadores de la Armada se habían encargado de asegurar una de las embarcaciones en un muelle de Durán, tanto que las otras 2 barcazas para entonces se encontraban a la altura del malecón de la ciudadela Bel Gilbert, donde las Fuerzas Armadas trabajaban. Pero lo que tiene que ver y el tema que nos ocupa está en este momento controlado en forma emergente. Pero un par de horas después, otra embarcación se estrelló contra el puente. Y a las 8 de la mañana con 17 minutos exactamente, una tercera barcaza chocó contra la misma estructura, arrastrada por la corriente. Será la Armada Nacional la encargada de emitir un informe sobre lo ocurrido entre la noche del martes y la mañana de este miércoles. Estamos preparando una segunda maniobra donde vamos a colocarlas definitivamente buscando muelles adecuados para estas inmensas barcazas, poderlas amarrar y estén seguras y no se constituyan un peligro a la navegación. Bueno, pero no es todo, porque además de los múltiples choques que vimos en el reportaje, una de las barcazas que continuaba a la deriva se estrelló contra un muelle particular de una empresa. Los propietarios del lugar iniciaron acciones en contra de la entidad que está a cargo de estas embarcaciones para que reconozca los severos daños materiales ocasionados por el impacto. Ya a las 7:26 de la mañana y hasta ahora queremos darle la bienvenida al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Gracias por estar con nosotros, canciller. Bienvenido. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos miran. Bueno, estamos terminando este 2022 y ha sido un año de diplomacia internacional y comercial intensa, con muchas relaciones que se han estrechado con otros países y con temas pendientes para el 2023. Quisiera empezar quizás con lo que va a arrancar este año, preguntarle qué pasará finalmente con la extensión de la visa Schengen desde su punto de vista, ¿no? Se prevé que en enero pudiera tratarse nuevamente este tema. Dependerá de lo que está pasando también en materia de corrupción, que tiene vínculos con este caso con Qatar, pero la proyección dice enero. Tenemos mucha expectativa de que precisamente en la segunda semana de enero se reúna la Comisión de Libertades Civiles nuevamente. Van a revisar el proyecto de ley que presentaron en su momento. Habrá que ver qué pasa con Qatar dentro de ese proyecto de ley. Importante mencionar, hay muchas preguntas de por qué Ecuador estaba allí junto a Qatar, Kuwait, porque Ecuador es una enmienda de un texto que fue presentado por la Comisión Europea. Si nosotros no aprovechábamos esa ventana de oportunidad, el Ecuador no iba a tener una discusión sobre su exención de visado. Por lo tanto, encontramos, y el presidente Lasso tuvo esa ventaja de haber podido, por el camino político,
entrar al Parlamento Europeo y de esa manera lograr que Ecuador tenga una aprobación desde el punto de vista político por parte de los eurodiputados para tener la exención de visa Schengen como una enmienda al texto original. Probablemente Qatar no sea parte de la discusión, pero como lo han manifestado los mismos eurodiputados, Ecuador no tiene por qué verse afectado. Ya fue votada la aprobación de la exención del visado Schengen por parte de los eurodiputados en la Comisión de Libertades Civiles y creemos que esto es lo que se va a repetir ahora en enero. Siempre hay factores que no controlamos. Anteayer fue apresado un ex eurodiputado por el problema de corrupción, pero tenemos mucha expectativa de que el Ecuador en este año va a poder cumplir uno de los objetivos, que es llevar al Pleno del Parlamento Europeo la votación final para luego tener un proceso de implementación del visado Schengen. Bueno, eso en ese tema en enero, ¿no? Pero también está la expectativa de lo que pasará tras, como yo decía, pues esta actividad diplomática comercial, por ejemplo, con Estados Unidos. Recientemente ese encuentro entre el presidente Guillermo Lasso y Joe Biden dejó abiertas las puertas en dos temas fundamentales. Uno, un acuerdo comercial con ese país y otro, ese apoyo contra el crimen organizado, ¿no? Ya hubo reuniones previas con funcionarios altos funcionarios para poder concretar ese apoyo. ¿Cómo ya se va a materializar en el 2023? Es la pregunta. Conforme lo concluido por la parte de los ambos mandatarios, los equipos técnicos han empezado a reunir para implementar los pendientes de esa reunión. Hay que entender que uno de los objetivos importantes de este año en la política exterior del gobierno ecuatoriano era recuperar el tiempo perdido. Dos visitas de Estado de muy alto nivel con dos potencias como China y Estados Unidos marcaron finalmente ese posicionamiento que tiene Ecuador en este momento como un país que tiene relaciones con casi todos los países del mundo dentro de un marco de principios muy sólidos que es altamente valorado por la comunidad internacional. En esta última visita con el presidente Biden, básicamente se concretaron una serie de reuniones previas que existieron con equipos técnicos de muy alto nivel de Estados Unidos y ahora estamos en esa etapa de implementación. Venimos con una ley firmada por primera vez, una ley que prioriza al Ecuador como un país de alto interés para la cooperación de Estados Unidos. El presidente Biden firmó la ley el pasado día viernes y ese es un gran avance para poder contar pronto, no solamente con recursos económicos, que ahora ya esta ley permite al gobierno americano poder implementarlos en nuestro país, sino también con capacidades concretas, con la posibilidad de contar en una primera instancia con unas lanchas que incluyen la ley, son lanchas que nos ayudarán para toda la interceptación de estupefacientes en alta mar. Vamos a tener otro tipo de capacidades que por temas de seguridad no se pueden mencionar, pero esa reunión al día siguiente de la reunión bilateral de presidentes con el director de la CIA marcó también el inicio del trabajo técnico a detalle. Pero se ha podido quizás, canciller, establecer una especie de cronograma, de hoja de ruta dentro de todo eso que se conversó, que comienza ya a tomar forma para empezar a materializarse, no sé, primer trimestre del 2023, quizás el programa será, no sé, lo están proyectando para el primer semestre, en tiempos. Hay una primera entrega de capacidades en el primer trimestre, de hecho, y luego estamos armando para que en ese mismo primer trimestre tengamos un cronograma de esta cooperación bilateral. Es un trabajo que requería también este nivel político. Lo que ha sorprendido en la política interna de Estados Unidos es que haya una comisión bipartidista que apruebe, que apoye este posicionamiento de Ecuador. Y es lo mismo que ha pasado con el tratado comercial. Una comisión bipartidista del Senado, después de recibir al presidente Lasso, tomó la decisión de exhortar al presidente Biden el que es necesario que Ecuador, y en ese momento junto con Uruguay, tengan un tratado de libre comercio. Es un gran avance que la parte política tenga apoyo porque para el Ejecutivo americano es difícil el hablar en este momento de tratados comerciales precisamente por lo que pasaba en el Senado o en la Casa de Representantes. Nosotros ahora teniendo este apoyo bipartidista tenemos un gran camino adelantado y esperamos dentro de este contexto mundial tan difícil que afecta
a todos los países con la crisis inflacionaria, la crisis logística, una crisis de abastecimiento, podamos encontrar esas oportunidades para que Ecuador recupere el tiempo perdido y pueda tener en este momento una relación comercial mucho más fluida con Estados Unidos. Y usted ya lo mencionaba, no solamente con Estados Unidos, con China, pues también se encamina a un acuerdo comercial. Con Costa Rica está prácticamente cerrado, pero parecería que de esta forma también el gobierno se anticipaba lo que podía suceder con México, que finalmente pues cerramos este 2022 sin ese acuerdo debido a la exclusión de el camarón y el banano, y ante eso pues el gobierno ecuatoriano ha dicho, sin esos dos productos no hay acuerdo. ¿Cuál va a ser entonces el camino para poder cumplir con otra meta que era ingresar a la Alianza del Pacífico y que requería de este acuerdo comercial con México? Esperamos ahora en Brasil, en viaje al que iremos con el presidente Lasso para el cambio de mando de Lula da Silva, tener una reunión con México para comprender cuáles han sido los argumentos para esta última decisión del gobierno mexicano, que nos sorprendió de cierta manera porque veníamos avanzando, como lo manifestó el ministro Prado, en la inclusión del camarón y el banano después de la última reunión de nuestros presidentes. Sin embargo, ya lo ha dicho el presidente Lasso, lo ha dicho el ministro Prado, sin esos productos es imposible firmar un tratado comercial con México, nos apena mucho. Hay que entender que la Alianza del Pacífico se encuentra en este momento en una especie de paralización por el problema diplomático que ha existido entre Perú y México, pero no perdemos tampoco la esperanza de que en el corto tiempo México pueda tener un nuevo análisis sobre la inclusión de estos nuevos productos, porque va a la mano del discurso que ellos han tenido de tener una solidaridad regional, hemisférica, especialmente con América Latina. Más allá de eso, como usted lo menciona, Liz, el ministro Prado, el presidente Lasso, siempre preveyeron lo que podía pasar con ciertos cambios políticos en la región y por ello la idea de, paralelamente al objetivo de México, activar todos los tratados comerciales con países asiáticos, con países centroamericanos, el ingreso de Ecuador a la ADD, a la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es quizás uno de los hitos diplomáticos más importantes del 2022, porque esta plataforma de integración regional es ahora una de las más importantes precisamente en la relación con Estados Unidos, Canadá y Europa. La ADD, que integra a Ecuador junto a Panamá, República Dominicana y Costa Rica, se ha convertido en términos comerciales y en términos de una diplomacia para la transición ecológica en uno de los puntos más importantes de cooperación bilateral con estos países y estas regiones, por lo cual esto nos ayuda a no solamente pensar en lo negativo de no haber cerrado el acuerdo con México o no cerrarlo, sino en las grandes oportunidades que se abrieron con esta visión de un plan de contingencia que tuvo el ministro Prado con el presidente Lasso. Y eso es lo que se ha encaminado en este 2022, pero para el 2023 quizás que se incluye en ese abanico de lograr más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es el objetivo de este gobierno. Uno de los puntos más altos en este año fue haber ganado el asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo hicimos, Liz, con 190 votos de 192 posibles. Esto muestra el grado de confianza de la comunidad internacional en la coherencia de los principios, no solamente del multilateralismo que tiene Ecuador, sino también en la democracia, en la libertad y en cómo están viendo a nuestro país en este momento a nivel internacional. Empezamos el 3 de enero con esta participación allá y dentro del marco del Consejo de Seguridad, el legado que quiere dejar Ecuador es precisamente el de la lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Nosotros hemos venido desde hace varios meses mencionando en toda posibilidad de foro internacional en analizar cómo estas estructuras criminales transnacionales están rompiendo estructuras democráticas, están rompiendo al poder concebido en su concepto original. Y creo que lo que vemos hoy como fenómeno en nuestros países, que por primera vez vemos repitiéndose en países como Bélgica, Países Bajos,
nos lleva a la posibilidad de que esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales tenga esta visión transnacional. Será uno de los puntos más importantes del Consejo de Seguridad. Y luego el reforzamiento de esta diplomacia para la paz, que es el segundo eje de la política exterior ecuatoriana, que ha sido trabajada con éxito en este primer año, pero que deberíamos ver ya cosechas, por decirlo así, en el año 2023 en términos de financiamiento, en términos de capacidades, en términos de esta cooperación concreta contra las mafias transnacionales. Canciller, para ir concluyendo, no quiero dejar de tocar un tema, información que ha surgido pues justamente para cerrar el año, ¿no? Desde 1.800 migrantes hablaban de más de 15.000 personas que han tratado de ingresar irregularmente a Estados Unidos. El portal Primicias recogía cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá y decía que en este año más de 20.000 ecuatorianos han intentado llegar y por una vía sumamente peligrosa, que es la selva del Darién, y esto desde que México y Guatemala piden visa, ¿no?, para poder ingresar a sus territorios. ¿Hay una crisis migratoria en este 2022, canciller? El mayor desafío en el 2023 en términos de movilidad humana será luchar contra estas estructuras criminales que no solo ya exportan droga, sino que han tomado criminalmente el tráfico de migrantes, el tráfico de personas. Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses. Yo no doy validez a las cifras del exsecretario de Migrantes del gobierno de Correa, el señor Murillo, de 1.800 migrantes, puesto que tiene algunas falsedades. Son menos personas las que han sido deportadas de Estados Unidos. Con Estados Unidos, Liz, tenemos un trabajo casi que a diario en términos de migración riesgosa. Por otro lado, son muchos más los ecuatorianos que han salido del Ecuador dentro de estas estructuras criminales, han regresado más de 117.000 al Ecuador, pero tenemos un saldo migratorio bastante alto por el momento que estamos analizándolo a nivel regional. Ecuador sigue siendo en la frontera entre México y Estados Unidos el séptimo, octavo país con más ciudadanos intentando ingresar a la frontera. ¿Qué ha pasado en estos 2 últimos meses? Esta expectativa de que se termine el famoso título 42 que acaba la Corte Suprema de Estados Unidos reiterar que no lo va a terminar, hizo que estas estructuras criminales, los coyoteros como conocemos acá, jueguen con la esperanza de las personas y arriesgando su vida precisamente con esta nueva ruta del Darién, que es el cruce considerado quizás el más peligroso del mundo, pongan en riesgo la vida de las personas e intenten, jugando con su vulnerabilidad, llevarlos hacia la frontera con Estados Unidos. Estamos trabajando de la mano con Colombia, con Panamá, con Costa Rica en estos temas migratorios. El próximo 11 de enero estará nuestra viceministra de Movilidad Humana precisamente trabajando con sus colegas en Panamá. Y en la tercera semana de enero tendremos aquí en Quito precisamente una reunión regional para trabajar de manera transnacional este problema de la migración riesgosa. Ayer tuvimos un nuevo caso bastante triste de una madre de familia que pierde a una menor de edad en el cruce del Darién y lamentablemente son temas repetitivos. Hay muchos ciudadanos venezolanos que están saliendo con documentos ecuatorianos por ese cruce del Darién. Lo bueno es que en las últimas 6 semanas hemos desarticulado más de 5 bandas de traficantes de personas, pero queda un desafío, como menciono, muy grande y esperamos este año poder transmitir a la ciudadanía que las oportunidades están acá, que este desarrollo que el Ecuador está teniendo a nivel económico se tenga que trasladar precisamente a esas comunidades que menos oportunidades tienen. Y de eso hablamos con Estados Unidos también. USAID será uno de nuestros cooperantes más importantes a la hora de, en esa triplicación de presupuesto para el 2023 en Ecuador, generar oportunidades para las personas que lamentablemente han querido salir del Ecuador arriesgando sus vidas. Grandes retos para el 2023. Quiero agradecerle, canciller, que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un saludo y un feliz año a todos los que nos miran y a usted también. Feliz año para usted también. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más.
7:45, vamos a conversar con José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, gracias por acompañarnos. Termina un 2022 con una sensación de que todos contra todos, desinstitucionalizados, la justicia cuestionada, la asamblea es un relajo, las relaciones con el Ejecutivo casi no existen. Hubo un paro sangriento que casi termina con la democracia. El presidente Lasso sobrevivió a un intento de destitución. La muerte cruzada siguió siendo una advertencia para la función legislativa. Es decir, terminamos y me quedo con el título de un artículo que escribiste. ¿Por qué el país avanza para atrás? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación y buenos días también a toda la audiencia. Sí, es un año desastroso. Yo creo que podemos medir el peso de la mala política, porque es la mala política la que no deja gobernar aún a un gobierno que tenga ganas de gobernar. Es la mala política lo que convierte la Asamblea Nacional en lo que estamos viendo. Es la mala política la que hace que haya una serie de instituciones que no tienen un titular. Es la mala política la que hace que la economía esté pagando el precio, aunque la economía haya rebotado, aunque haya una reactivación económica, pero, por ejemplo, riesgo país no baja. Entonces, ¿es la mala política o los malos políticos? Bueno, la mala política la hacen los malos políticos. Y los malos políticos son elegidos por nosotros. Entonces son malas elecciones. Sí, totalmente. Por una cosa, Milton, yo creo que el país no tiene presente, no tiene consciente lo que es tener malos políticos. Y entonces, como no sabe cuál es la fórmula exitosa, porque un país tiene que saber cuál es la fórmula exitosa. Esto es el ejemplo sencillo de un panadero. Si un panadero te invita a hacer pan y ves que pones un puñado de harina y 2 litros de agua, te va a decir, no, por ahí no te va a salir pan. Es esta cantidad la que hay que poner de harina, de manteca, de sal, de levadura, etc. Bien, una sociedad también tiene fórmulas exitosas. Y lo que la sociedad no sabe es cómo obtener los éxitos, entonces elige a cualquiera. Y cualquiera obtiene cualquier resultado. Entonces, evidentemente, los electores somos los responsables de poner malos políticos que dan malos resultados porque no sabemos cómo hay que hacer para obtener buenos resultados. Y al no saberlo, no podemos presionar a esos políticos para que no hagan mala política, para que en ciertos puntos acompañen a los gobiernos, porque estos países tienen márgenes de maniobra muy mínimos para luchar contra la pobreza, para luchar por tener mejor salud, por la seguridad. Y esos recursos mínimos y todo hay que aprovecharlos. Entonces, como no sabemos cómo es obtener buenos resultados, finalmente se elige cualquiera. Pero en cambio otros piensan que son grandes políticos porque están haciendo lo que a lo mejor llegaron a buscar, a desestabilizar y a encontrar en medio del caos una oportunidad para emerger, para regresar, para afianzarse, etcétera. Es decir, hay unos que están cumpliendo su objetivo. Totalmente, totalmente. Y no hay una sanción social, que es lo más grave. No, porque, claro, ¿Y cuál debe ser la sanción social? Pues no votar más esa gente, buscar cómo presionar. Los políticos son bastante cobardes, son cobardes. Lo que no tienen enfrente es una masa crítica que los encare. Pero vamos a ver si un político que en la calle tuviera gente diciéndole las cosas horribles que hacen en esa asamblea, donde hacen cualquier cosa, donde el país les importa un bledo. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ver si esos políticos, teniendo ciudadanos que los reprendan en la calle, vamos a ver si podrían hacer lo mismo. Lo que ocurre, Milton, es que no solamente hacen lo que quieren, sino que son en muchos casos delincuentes y además son impunes. ¿Por qué? Ahí se explica la lucha por tener, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura o por tener jueces y fiscales a su servicio. Y en poquito más de un mes, ya no falta nada para que volvamos a las urnas a elegir. Y seguramente muchos luego estarán llorando, quejándose de lo que eligieron. Lamentablemente es un círculo vicioso. Totalmente. El caso de Quito, ¿no? Podría coger el caso de Guayaquil, podríamos coger el caso de Cuenca. ¿Cuántos ciudadanos de nuevo están aspirando a la alcaldía? ¿Cuántos? Y van a llegar con 17, 18, 20% de votos en la primera vuelta. Si acaso tienen 20. Y esas no tendrán ninguna legitimidad. Y esas personas que ya estuvieron ahí,
y que ya probaron que no eran buenos administradores, que no eran buenos alcaldes, que no sabían para qué se sentaron ahí, están de nuevo liderando encuestas. Entonces, sí hay un tema muy grave, un déficit de ciudadanía muy alto, y eso es lo que está pagando el país. El país paga la mala política, que sería interesante que la gente entienda, algún día los ciudadanos entendamos que la mala política tiene un costo enorme en la cotidianidad de los ciudadanos, en el mal manejo de las ciudades, en el mal manejo de la seguridad, en el mal manejo de la economía, en la corrupción. Entonces, como no hemos entendido eso, Milton, pues el país sigue bailando en la misma baldosa, con los mismos, cometiendo los mismos errores. ¿Y tenemos razones para terminar deprimidos del 2022? Yo creo que sí, siempre. O sea, deprimidos sí, o sea, dolidos mucho. Pero hay cosas importantes. 250 mil millones de dólares en ventas que demuestran una reactivación económica. No creo que se inventen la cifra. 17 mil millones en recaudación tributaria, 22% más del año pasado, 11% más de lo presupuestado. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nueva oferta de gasolinas. Sí, hay otros problemas que tampoco es que se han resuelto, y creo que ha sido por incapacidades de los que administran. Tema hospitales, tema medicinas, sí, pero no todo es malo. No, el gobierno ha hecho cosas buenas. El único problema, Milton, es que esto es un rompecabezas. Vamos a poner la figura, la imagen de un rompecabezas. Que en el rompecabezas haya algunas piezas que brillen, no dan el sentido a todo el rompecabezas. El problema es ese, es decir, hay elementos que el país hace bien. Hay ventas, hay exportaciones y de productos no petroleros. Y eso está hablando de que hay una reactivación, de que hay empleo. No suficiente, no suficiente. Bien, pero digamos que esa es una senda que deberíamos profundizar. Pero para eso se requieren condiciones, porque se requiere traer capital. ¿Cómo traemos capital? A ver, el señor Issa. El señor Issa dice que se requiere más política social. Ha salido estos días a decir más política social. Ok, tiene razón. La pregunta que hay que hacerse es, el señor Issa quiere más política social. ¿Dónde está la plata? Entonces, claro, él lo que dice es quitémosle a los que tienen. Eso es una forma, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo Chávez en Venezuela, y cuando ya no hubo a quien quitarle, pues el país está en la pobreza y en la miseria que conocemos en Venezuela. El tema es producir. Para producir se requiere traer capital. ¿Qué hizo el señor Issa con los 18 días estos de violencia, caos y terror que hubo en el país? Se duplicó el costo del dinero, el costo país. Se duplicó. Eso no ha bajado, Milton, ha bajado muy levemente. Estamos muy arriba. Y uno dice, no se compadece esa calificación internacional con, digamos, el buen manejo de la economía del país. No se compadece. Sin embargo, existe. Eso significa que hay una enorme desconfianza. ¿Qué la produce? El hecho político. ¿Y el hecho político quién lo causó? El señor Issa. El señor Issa, que pide más dinero en el tema social, con razón, es el que ayuda a que los capitales no vengan, a que las personas que quieren poner su dinero para arriesgarlo, para crear empleo, se digan, oh, yo creo que no lo voy a hacer. ¿Y por qué cuando Issa se retira de los 18 días de paro y sale por el sur de Quito, es ovacionado como que fuera campeón mundial? No ha de ser que todo el reclamo que él, digamos, se le pegó de todo, era de gana. Algo de razón debe tener la agitación social, sin justificar la violencia desmedida, el ataque a las personas, a la propiedad pública y privada. Milton, el país tiene un problema estructural con la pobreza y tiene un problema estructural con las comunidades indígenas. Eso nadie lo puede negar, eso es una realidad. Cualquiera que diga que eso no existe, está mintiendo. Es verdad. Y la gente piensa que es así. De esa forma, destruyendo, o alguna gente, no todos, alguna gente piensa que es así, que vamos a lograr, digamos, equiparar la mesa. Eso no es verdad. El gobierno se mete en una cuchara, porque es que no cumple todos los acuerdos alcanzados con los sectores indígenas, la explosión podría ser mucho mayor. Es que gana la consulta, ejecutarla, porque la imagen que se está creando es, si vota sí, mañana hay seguridad, y eso no va a pasar. Es un camino que hay que seguir. Sí, pero, a ver,
Yo creo que, yendo por partes, uno, el gobierno va a ganar la consulta, ojalá, porque no la gana el gobierno, ojalá la ganara el país, ¿no? Porque ahí el gobierno, ¿qué gana? O sea, que se reduzca el número de partidos o que tengan que tener, digamos, adherentes reales, no estas listas que se regalan o se venden, ¿no? Que haya extradición para la gente que está, digamos, cometiendo delitos transnacionales. Digamos, ¿eso es para el gobierno? No, eso es para el país. Entonces, me parece que el gobierno, ojalá el país gane la consulta. Pero el segundo tema, tú dices, es procesar eso y ponerla en ejecución. Bien, ahí hay un tema, yo creo que el gobierno ya va empezando a tener tiempo, porque sí ha tenido algún tiempo, todo eso son procesos. El tema de la seguridad es un tema de un proceso, ¿no es verdad? Bien, ya ha tenido algún tiempo, ya está negociando de lo que se sabe, armas o elementos tecnológicos que le permiten ser más efectivo en esa lucha. Me parece que, digamos, y el país ya de a poco va entendiendo que no puede haber un policía y un soldado en cada casa, en cada esquina, en cada rincón. Es decir, ahí hay un tema que no es tan sencillo. Es decir, ya el país está entendiendo eso. Me parece, Milton, que el tema de la seguridad, que sí debería ser un tema de unidad nacional. Y vemos que incluso en eso, con un tema tan complicado y tan vivo, tan fuerte, ¿no? Tan contundente, porque produce muertos, produce unas imágenes terribles. Bueno, la Asamblea se fue sin haber mirado cómo cambiar esos códigos, ¿no es cierto? Y actualizado y reforzado, digamos, la parte jurídica para poder hacer mejor esa lucha. Claro, y la Asamblea volverá la próxima semana como si nada y a seguir en lo mismo de siempre. Gracias, José. Feliz año. A ti, Milton, gracias. Feliz año para ti. Sí, hay que terminar con ánimo. Para toda la audiencia. No todo es malo. No. Y año nuevo es vida nueva, ¿no es cierto? Y esperanza nueva. Hay otra oportunidad, entonces hay que cogerla y hay que usarla. Aunque va a estar difícil, pero hay que hacer eso. Buen día. Gracias. Milton. Bien, son las 7:57 y tenemos que terminar el programa de hoy. Liz, vienen las noticias de la comunidad. Sí, con nosotros será en este espacio hasta el día de mañana. Nos vemos. Buen día.